Gracias por escuchar tu podcast, Relentless in God. Te pregunto, ¿qué constantemente estás alimentando? ¿Pensamientos de bien o pensamientos de mal? De igual manera, ¿cómo tú te sientes cuando constantemente estás pensando negativo? O probablemente los dardos que constantemente el enemigo te está tirando. O mentiras. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo es padre de mentiras. Así que nada, en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que para mí es sumamente importante porque determina cómo tú actúas y lo que tú recibes constantemente. Se llama llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia. No sé si te ha pasado que en momentos dados tú estás normal y te viene como que un dardo. No vas a lograrlo, tú no tienes la capacidad, tú vas a pasar escasez, vas a perderlo todo, entre otras cosas. Pero si tú no tienes nada con qué contrarrestar esos pensamientos, es como tú estar totalmente desarmado. Así que una de las cosas más vitales que yo quiero alcanzar en este podcast es el siguiente, porque esto es una temporada totalmente nueva. Es que tú utilices la palabra de Dios como tu mejor alma para momentos dados donde el enemigo te va a bombardear la mente, porque el campo de batalla de nosotros está constantemente aquí. Cuando nosotros no tenemos o no conocemos de la palabra de Dios, o que decir no, porque es que Dios dice esto y esto y esto y esto en su palabra, hermano, es como nada. Por eso es que la palabra dice bien claros en Oseas que el pueblo perece por falta de conocimiento, significa que muere por falta de conocimiento. Y mientras el enemigo pueda mantenerte entrapado o atrapado en esos pensamientos negativos, mientras el enemigo te mantenga distante de la palabra, lo va a seguir haciendo, pero en ti está el poder de poder cambiar eso. Haz lo que escucho constantemente y te voy a ayudar en esto. Chureli, pero es que cada vez que yo la palabra me aburro o que no le entiendo. Ok, válido. Hay diferentes cosas que tú puedes utilizar para que la Biblia puedas entenderla. Primero, ve en oración. Señor, dame entendimiento de tu palabra, dame revelación, permite que yo pueda entender. ¿Por qué te digo esto? Porque por muchos años atrás yo pasé por eso. Y decía, ¿por qué la gente encuentra la palabra de Dios como que algo que me gusta leer? A mí me daba sueño leerla. Pero ¿sabes qué? Eso fue así creando una semilla. Y él yo le decía a mi nene, decía, es increíble cómo cuando yo era pequeña escuchaba las prédicas, escuchaba todo y probablemente en ese momento yo pensaba que no se estaba quedando guardado. Y hoy en día, gracias a eso, a toda la palabra que recibí de niña, tengo versículos que el Espíritu Santo siempre me trae a memoria cuando paso por dificultades, cuando paso por momentos, porque para eso está la palabra. Uno tiene que meditar de día y de noche, tú vas a meditar en ella. Así que utiliza la palabra de Dios como tu mejor alma en todo momento. Y probablemente vas a estar de miserable y necesitas una Biblia nueva, no, hermano. Tengo más de una, pero es que esta tiene un valor sentimental en mí. Pero nada, vamos a comenzar a leer la palabra de Dios porque yo quiero, mi fin es que tú tengas el conocimiento de la palabra de Dios. Para cuando venga algún momento, mira, se te quede bien grabado. La primera palabra que vamos a buscar está en Corintios, 2 10, de 5 al 6. Y voy explicando y después vamos al otro que es el versículo 8. La Biblia que estoy utilizando en el día de hoy es la Reina Valera 1960. Hay personas que se le hace mejor la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, cualquiera que se te haga cómoda, pero lo importante es que sepas dónde está localizado. Dice así, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios, de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Ok, hay algo que de ese versículo ¿cómo se dice? Como que le creé más énfasis que otro. Y fue la palabra altivez. Por alguna razón, cuando estaba leyendo ese versículo, la palabra altivez me vino. Y digo, ok, Señor, yo tengo que estudiar un poquito más allá. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es lo más hermoso de tu leer la palabra de Dios, ¿verdad? Es un bálsamo, pero de igual manera es una revelación, es ese rema, no sé cómo explicarlo, pero un versículo te puede hablar de muchas maneras. Y para mí es lo más lindo. La palabra altivez significa orgullo humano, es decir, voy a dar ejemplos como que
yo no necesito a Dios. Tú le estás diciendo a Dios que tú no lo necesitas cuando constantemente estás alimentando con cosas negativas, cuando constantemente estás escuchando las voces del enemigo o cosas externas constantemente, o lo que te dijo aquello, te dijo la otra persona, y como que invalidas todo lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios dijo de ti. Entonces, pensamientos negativos que contradicen la verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Esto, que Dios tiene planes de bien y no de mal, que Dios te ama con amor intañable, que Él te escogió desde el vientre de tu madre, entre un sinnúmero de versículos que hay en la Biblia que son la verdad. Pero cuando tú constantemente estás creyendo la mentira de Satanás, es como que estás dándole los pensamientos negativos y, hermano, eso es drenante, eso te quita la energía, eso te da estrés, te da problemas crónicos, te da problemas del corazón, te sube la presión. Mira, tiene un sinnúmero de síntomas o probablemente enfermedades que puede causar estar constantemente pensando cosas negativas, y de igual manera lo que va a salir constantemente de tu boca. A veces yo escucho personas que llevan años, que se saben la palabra de rabo a cabo. Y hermano, esto no se trata de cuánta palabra tú sabes, es cuánta palabra tú vives. Tú la estás utilizando para que debes de utilizarla. Y te sorprendería la cantidad de personas que llaman ser cristianos y que no faltan a una iglesia un domingo. Yo tenía un pastor que decía en Puerto Rico es cumplimiento, cumples y mientes. Y eso lo he dicho en más de un podcast aquí. Son personas que se acostumbraron a ser cristianos de domingo, pero no viven la palabra de Dios, o no se saben, se la saben así, pero no la viven constantemente. Entonces, argumentos mentales que están llenos de miedo, de duda o de rebeldía. Cuando tú estás siendo rebelde, cuando estás yendo en contra de lo que dice Dios o contra de la verdad que dice Dios en su palabra, y es dudando. Estos días yo estaba hablando así con el Señor y el Señor me decía lo siguiente. Decía, Yoreli, cuando tú, por ejemplo, fui a un crucero recientemente y decía, tú no estás viendo el capitán, tú no estás viendo la persona que está guiando, más sin embargo tú te montaste confiando de que te iba a llevar a puerto seguro, de que te iba a llevar al destino que tú estabas esperando. Más sin embargo, no confiamos en Dios como debemos confiar, el Dios que nos creó, el Dios que nunca nos ha fallado, el Dios que no es hijo de hombre para mentir y mucho menos contradecirse, pero confiamos en un humano que nos puede fallar, porque el capitán puede tener una falla. Yo no estoy viendo el capitán, yo estoy confiando plenamente que él me va a llevar a puerto seguro. ¿Por qué no confías en Dios? Esa es la parte más vital de toda. Entonces, creencias que nos alejan de obedecer a Dios. Recientemente yo tuve una situación porque, ¿verdad? Mientras estemos en el caminar del Señor, nosotros vamos de gloria en gloria, que requirió fe. Y una de las cosas, uno de los dardos que el enemigo me estaba constantemente poniendo en mi mente era que iba a pasar lo mismo que había pasado en una temporada anterior. Y es lo que me susurraba era, no vas a lograrlo, no vas a hacerlo. Y un día yo me paré firme y dije, mentira de Satanás. Eso no viene de parte de Dios, no viene de parte de Dios, Señor, porque tú me dices esto, otro, en tu palabra dice esto. Para eso se utiliza la palabra, para momentos cuando el enemigo quiere sembrar la duda, porque siempre va a tirar el dardo. Eso, él es experto en eso. Si no, te va a enviar personas que le hacen las vacaciones a él para decirte mentiras, ¿no? Porque el enemigo es padre de mentira. Entonces, la autosuficiencia que pone la lógica humana por encima de Dios. Que mucho pasa eso. La palabra establece en Proverbios, en más de una ocasión, del razonamiento humano que nosotros tenemos. Cuando Dios te pide algo, yo no necesito tu razonamiento, yo lo que necesito es que tú obedezcas. Y eso es como que creerte que tú lo puedes solo. Alguien me dijo algo los otros días, que se lo voy a robar, que me dio una galleta santa, y el mero hecho de que en ocasiones nosotros no hacemos las cosas que Dios nos manda a hacer por el ego nosotros humanos, o si quedó mal, o si esto. Cuando Dios te manda a hacer algo, la obediencia requiere humildad. ¿Por qué requiere humildad? Porque requiere morir constantemente a tu yo. Y ahí es que te das cuenta, ok, es necesario que yo mengüe para que Dios crezca. Los argumentos son razonamientos, y vamos entonces otra vez a la palabra donde dice derribando argumentos, lo que constantemente estás razonando. La altivez, que la había hablado anteriormente, todo lo que se levanta en contra de Dios.
todo lo que se levanta en contra de lo que Dios establece en su palabra. Cuando alguien te diga algo que no razona con lo que Dios dice en su palabra, usted lo rechaza. Señor, eso es mentira, porque tú estás conmigo como poderoso gigante. El temor, Jehová, no proviene de ti. El perfecto amor echa fuera el temor. La palabra tiene 365 veces no temas. Para cada día hay un no tema. Si para cada día hay un no tema, significa que el temor probablemente va a atacar a tu vida en algún momento. No, Señor, que tu palabra dice que yo no tema. Yo no voy a temer, Espíritu Santo. Entonces, cuando dice llevar cautivo todo pensamiento, es someter nuestra mente a la mente de Dios. Algo que yo siempre cuando voy a orar por las personas, siempre digo, Señor, llevando todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Espíritu Santo, que los pensamientos míos sean igual a los tuyos. Pero eso es un músculo, eso es algo que tú tienes que constantemente entrenar. Si tú estás constantemente acostumbrado a estar trayendo negatividad, hermano, mira, comienza a leer la palabra de Dios, comienza a buscar un plan, comienza a rodearte de personas que comiencen a ayudarte a querer buscar más de Dios, a querer conocer más de Dios. Hermano, cuando tú conoces a Dios y tú conoces el carácter, todos esos pensamientos negativos que constantemente te das de cuenta, poco a poco va a comenzar a desvanecer. Y el enemigo dice, yo no voy a poder con esta persona si esa persona, mira, está utilizando la palabra para lo que tiene que utilizarla y sus pensamientos están siendo positivos. Cambia tus pensamientos, aunque no lo sientas, a pensamientos totalmente positivos y tú vas a ver cómo todo a tu alrededor va a cambiar. No tan solo tú vas a poder hacer que otras personas cambien y digan, oye, pero esta persona no era así, esta persona era sumamente negativa. Ahí es que la gente, tú no tienes ni que decirle que tú eres cristiano, porque tus frutos van a denotarlo. Tú tienes alguna esencia diferente, tú tienes un perfume diferente, un aroma totalmente diferente. ¿Y sabes cuál es? La unción de Dios en ti. Entonces, el último versículo que quiero leer se encuentra en Filipenses 4, del 6 al 8. Así que como este en vivo y a todo color y estamos utilizando la palabra, vamos a buscarlo acá. En Filipenses 4, 6 al 8 dice lo siguiente. Por nada, recibe esto, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. No a sotano, no a fulano, a Dios. Con acción de gracias. Tú sabes que cuando tú oras una vez, comienzas a darle gracias luego, porque si vas a seguir con la súplica y la repetición, mira hermano, no. Si algo que yo he hecho y he practicado por años es que yo le pido a Dios algo y luego que le pido, Señor, si es tu voluntad, y comienzo a darle gracias a Dios antemano de que ya lo hizo. Ese es fe, hermano. Fe me ha funcionado por años. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, dame una paz. Dame paz que, Señor, yo no pueda entender, que no esté en mi razonamiento humano. Espíritu Santo, dame paz en todo momento. Pídeselo y créeme que Él te lo va a dar, porque eres tu Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Algo que voy a decir aquí por último es lo siguiente. El enemigo siempre va a querer sembrar en tu corazón cizañas de otras personas. Y yo escuché hace muchos años atrás a una predicadora muy famosa aquí en Estados Unidos que ella decía, mira, piensa siempre lo mejor de las personas. Aunque tú estés viendo que es todo lo contrario, piensa lo mejor porque tú tienes que guardar tu corazón. ¿Por qué? Porque vas a empezar a vivir una película y probablemente te estás haciendo una película en tu mente de cosas que tan siquiera han pasado y así te evitas que tu corazón se llene de raíz de amargura. Y la palabra dice que sobre toda cosa guardada nosotros tenemos que guardar nuestro corazón porque de él emana la vida. Tenemos que guardar esto, lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos y nuestro corazón, hermano. Porque sin darnos cuenta, de poquito a poquito, perdemos todo. Perdemos el viñedo y no vale la pena entretener pensamientos negativos porque de nada nos va a servir, no nos va a añadir nada, al todo lo contrario. Los pensamientos negativos lo que hace es que nos desgastan, nos quitas energía, nunca nos van a sumar. Si algo no te suma, eso es como tú tener dinero en el bolsillo y tú sacártelo constantemente hasta que te quedas con el bolsillo roto. Y eso es cuando las personas ya pueden ver que ya eres tan negativo que nadie va a querer estar alrededor tuyo.
Así que nada, ten mucha cuenta de lo que constantemente estás pasando, porque probablemente tienen que ver con los pensamientos que tienes o lo que estás viendo, los frutos. Si no te gustan los frutos que tú estás viendo, lo que tú estás hablando y lo que estás pensando, la palabra es para meditar en ella de día y de noche. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso es la importancia de esto. Yo quiero que tú acojas el hábito de buscar la palabra de Dios, de leer constantemente versículos para que en los momentos duros tú la utilices. Así que nada, gracias por escuchar tu podcast, Relentless in God. Que tengas una excelente tarde, noche o mañana.